La hojita de Lita, anótese el tiro porque ya no la... Ya. Entonces, 2, poca gente. Somos 24, ¿no? Sí, somos 23. 23. Ya, chicos, ustedes le traspasan la información a los clientes, pues ya. El doctor Oscar no me ha mandado todavía las fechas de evaluación, porque la escuela no se sabe ustedes, pero en la facultad la que fija las fechas de prueba. Si bien es cierto, a 2 semanas, yo dependo de cuándo esta facultad fije la prueba para hacer la calendarización, y por lo tanto no la ha podido hacer, así que por eso no se la subí. De todas maneras, yo tengo hecha la del día martes, que es para Santiago Centro, República, y ahí está fijada la prueba el 16 de abril. Así que en el caso de ustedes debiese ser el 15, debiese ser. O en el peor de los casos, la semana siguiente. Pero no tengo claro cuándo van a fijar la prueba acá. Así que anoten esa fecha tentativa, el 15 de abril, la primera prueba de cátedra. ¿Ya? Al igual que la próxima semana, ya tenemos el control número 1. Ya el próximo lunes. ¿Qué es lo que va a entrar en ese control? Hasta lo que veo hoy día. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es por ahora. Y la próxima semana... no he dicho nada. No, esas dos cositas. La próxima semana control y el 15 de abril, en caso de usted, la fecha tentativa según se me la manda Oscar. Si es que eso hay que cambiarla, la cátedra, el control vacío el próximo lunes, lo vamos a ver. Las próximas fechas se las voy a ir informando porque mientras no le puedo subir la calendarización, no tengo nada que subir. Ya. Ya chicos, habíamos hablado de varios parámetros. Aquí estoy viendo que algunos estudiaron, otros investigaron, otros hicieron las dos cosas. Lo importante es que hayan leído la materia porque hoy día empezamos por los casos y ahí se van a dar cuenta que es medio complejo, largo en realidad. Habíamos hablado del BCM, ¿se acuerdan que el BCM, qué es lo que era el BCM? Ya, eso es lo que significa. ¿Qué es lo que es entonces? ¿O qué evalúa el BCM? ¿Se relaciona con él? Con el tamaño de los glóbulos rojos, ¿cierto? Bueno, ¿se acuerdan que era un parámetro que se calculaba y que dependía de una variable? Bueno, el BCM, para que no se me vayan a enredar, ahí aparece un dato pero que ya no se ocupa, que es en algunos tipos de hemograma se calcula y se puede calcular con esa fórmula matemática, al igual que el CHCM y el HCM, ¿se acuerdan? Que también llevan una fórmula. Sí. Pero nosotros no vamos a trabajar con eso, así que no se aprendan esa fórmula, no la copien en un trofeo ni nada, porque yo no se la voy a preguntar, porque nosotros vamos a trabajar con los hemogramas en donde el BCM lo mide. Yo le puse el ejemplo del guardia que estaba ahí en la DI, cuando ustedes en la fila, ¿no? Que iba haciendo pasar de a uno y lo iba midiendo, ¿se acuerdan? Entonces, en los hemogramas que vamos a trabajar nosotros, el BCM es medido, no es calculado. Y se acuerdan que según cómo nos ve, que al igual que los rangos, por ejemplo en este caso de 66, 76, el rango para perros, no se lo tienen que aprender, porque eso viene en las pruebas, viene en los exámenes, en los casos clínicos que yo les subí, están todos los rangos de referencia. Así que eso yo no lo pregunto, eso no es pérdida de neuronas. Ese rango, según el valor que nos dé entonces a nuestro paciente, si eso está sobre el rango, se va a clasificar como macrocítico. Si está dentro del rango, usted tiene un BCM, por ejemplo, de 70, sería un BCM normocítico. Y si tienen un BCM bajo, sería un BCM microcítico. Y lo que está ahí al lado, un punto rojo, corresponde al tamaño del glóbulo rojo. ¿Ya? Este es el tamaño normal, normocítico, que medía cierta cantidad de micros, ustedes se acordarán, era más grande, un poquito más grande en el perro que en el gato, etcétera, etcétera. Y si vemos un glóbulo rojo más grande, entonces va a ser un glóbulo rojo macrocítico, y como está ahí al final, un glóbulo rojo más chico es microcítico, ¿cierto?
Eso lo habíamos hablado, así que es como para ir cerrando lo de la clase pasada. Profesor, ¿la medida es en FL o Fentolitros se llama la medida, la unidad se llama FL, se abrevia, pero es fentolitros. ¿Ya? Tampoco me importa mucho eso porque no se lo voy a preguntar cómo se mide el BCM, ¿ya? Pero, claro, como cultura general, ¿ya? Después habíamos hablado de estos dos parámetros que... Se ve arriba aquí la cuestión. Antes de eso. El término este que está puesto acá, macrocítico, normocítico y microcítica, es para describir a las anemias según el BCM. ¿Ya? ¿Alguien vio el ejercicio que yo le subí a la guía? Vienen varios parámetros, ¿cierto? Y ahí uno de los parámetros dice BCM. Y ahora, nosotros también lo vimos acá, acuérdense que, miren, para que cachen de lo que estamos hablando. Ahí. ¿Cuál era el BCM ahí? ¿Se acuerdan? 65. ¿Cierto? Miren para adelante. ¿Cuál es el BCM? 65. ¿Cómo está el BCM con respecto al rango de referencia ahí? Bajo. Entonces, esa anemia, si es que tuviera anemia el paciente, esa anemia se va a llamar anemia microcítica. ¿Ya? Y según los otros dos parámetros, que son los de hemoglobina, ustedes los miran y está normal, si no me equivoco. Entonces eso va a ser en relación a la coloración, a la tinción, a la cantidad de hemoglobina, y se va a llamar normocrómica. ¿Cachan? Entonces el BCM y el HCM sirve para colocarle yo les llamo los apellidos a la anemia. Mi paciente tiene una anemia, el primer apellido es microcítica, el segundo apellido es normocrómica, como el apellido paterno y materno. ¿Estamos? No la vayan a cambiar ahora con la cuestión de que no se puede cambiar el apellido, porque aquí no se cambian los apellidos. Pues paterno primero y después materno. Microcítica, normocrómica. Ya, pero aquí es donde se enredan siempre los alumnos. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de un concepto cuando mirábamos una foto real de glóbulos rojos microcíticos, glóbulos rojos normocíticos y glóbulos rojos microcíticos? Una de las causas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Era que uno depositara o que la muestra de sangre se analizara tardíamente, los glóbulos rojos se hinchaban, ¿se acuerdan? Aumentaban el BCM y eso se llamaba glóbulos rojos macrocíticos. Bueno, entonces, se tiende a relacionar, pero no es lo mismo, ¿ya? El concepto de lo que usted está viendo en sangre periférica, en donde yo puedo ver glóbulos rojos más grandes, esos se denominan macrocitos, versus lo que yo estoy viendo en el papel, en el número, con el BCM, que se llama macrocítica. Es como lo mismo, ¿ya? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es lo que usted ve en el papel al evaluar un parámetro que es el BCM, que si está alto se va a llamar anemia macrocítica. Y otra cosa es si yo veo glóbulos rojos más grandes en un frotis de sangre. ¿Ya? Ejemplo, ustedes pueden tener un paciente normal, por ejemplo, ustedes están normales ahora, no tienen anemia, si yo le hago un hemograma, el BCM va a salir normocítico, normocrómico, porque están normales. ¿Siguen? Si yo eso se lo hago a un poodle, ¿se acuerdan que los poodles tenían glóbulos rojos más grandes? Entonces puede que yo en el frotis de ese perro vea macrocitos, pero que el BCM de ese perro sea normal. ¿Cachan la diferencia? Ya. Ahora, las causas, miren para adelante. Si yo tengo macrocitosis en sangre periférica, o sea, glóbulos rojos más grandes, macrocitos, perdón, yo tengo macrocitos, glóbulos rojos más grandes en sangre periférica, la lógica dice que el BCM debiese aumentar. ¿Ya? Eso pasa en el 80% de las veces. Pero hay veces que yo tengo glóbulos rojos más grandes, 1, 2, 3 glóbulos rojos, y el BCM no va a aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende de que habiendo macrocitos haya macrocítica? ¿De qué creen ustedes que depende? ¿Cuántos glóbulos rojos contaba la máquina, el guardia de seguridad en la disco, para sacar el BCM promedio? Yo se lo dije. Lo repito lo mismo en todas. ¿Cuánto era que tenía que pasar? ¿Cuántos alumnos tenían que pasar por la fila donde el guardia los contaba? 100. Exacto. Entonces ponte tú aquí en la sala, hay en este caso 15 alumnos.
100. 15 es el 100%. Y ponte tú que las dos primeras personas sean súper altas, BCM alto. Y el guardia empezar a contar de aquí para allá. Y cuando llegue a la niña a ti, ¿cómo te llamas tú? A la Eileen, diga, ok, aquí hago el corte, aquí saco el promedio y deja las dos más altas afuera. ¿El BCM va a variar? ¿Va a aumentar si dejo a las dos más altas afuera? No, entonces en ese caso el BCM se va a mantener, pero en la sala hay macrocitos, que son ellas dos primeras, las dos de adelante. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Ya, eso es lo que tienen que razonar para los ejercicios. Ahí es probable que si usted tenga macrocitos en sangre periférica, es probable que tenga macrocitosis desde el punto de vista de la anemia macrocítica. Pero hay casos que yo puedo tener macrocitos sin tener macrocítica. ¿Ya? Eso, súper importante. Ahora, ¿cuáles son las causas de macrocitos que usted tenga glóbulos rojos más grandes en sangre periférica? Primero, la regeneración de la médula ósea, que está dado por los reticulocitos. ¿Se acuerdan que los reticulocitos eran las células anteriores a los eritrocitos en la médula ósea y que eran las células que salían frente a una anemia? Y esas células, si ustedes se acuerdan de la diapositiva, porque yo les dije que había que recortar y pegar, esas células y son más grandes que el eritrocito. Entonces, al ser más grandes, son macrocitos. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que haya aumento reticulocito en sangre periférica, usted va a tener macrocitos. Y de hecho, los reticulocitos son macrocitos, porque son más grandes que los eritrocitos. ¿Se acuerdan de eso, no? Otra causa es el DLEF en los gatos. Y otra causa que la explicamos y que en el momento la entendieron súper bien, pero que no se ha olvidado, es la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, que se tenía antes la mitosis. Y como raza, los poodle y los schnauzer miniatura tienen glóbulos rojos más grandes de lo normal, por lo tanto ellos tienen macrocitos en sangre periférica, pero no necesariamente tienen aumento del BCM. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos, no? Porque esto es súper importante para los exámenes, si no lo cachan, caput. Bueno, una causa de macrocitos y aumento del BCM que no es patológica, sino que es un error preanalítico, está puesto ahí el análisis tardío de la muerte. ¿Cuánto era el tiempo que había que analizar la sangre? 6 a 8 horas. Y si la analizábamos después, el eritrocito se aumentaba de tamaño, se dematizaba, había macrocitosis y eso podía hacer aumentar el BCM. Se aumentaba el BCM, aumentaba el hematocrito. Iban de la mano. Bueno, lo mismo con la microcitosis. Dice acá, microcitos es distinto a microcítica. O sea, que usted vea algunos glóbulos rojos chiquitos en sangre periférica no quiere decir que haya microcítica desde el punto de vista del BCM. ¿De qué dependerá entonces que habiendo microcito haya microcítica? ¿De qué depende? Lo mismo que da arriba, ¿de qué depende? De la cantidad. De la cantidad. De la cantidad más que el promedio. Si la cantidad que hay en sangre periférica de glóbulos rojos chiquititos es muy chiquito, obviamente el promedio va a ser pequeño. Es como lo que dicen. Si acá en la sala habemos 15 y 15 medimos menos de 1,70 m, obviamente el promedio de la sala va a ser menos de 1,70 m. ¿Ya? Pero si hay 15 y hay 5 de 1,70 m y hay 10 de 1,80 m, el BCM va a estar normal. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son las causas de que usted vea glóbulos rojos chiquitos en sangre periférica? Deficiencia de hierro, que ya lo habíamos visto también. Ciertas razas como los Akita, Chow Chow y Charpey. Y una patología que se llama Chun portosistémico. Y eso, obviamente, si es muy numeroso, va a variar el BCM disminuyéndolo. Y acuérdense que una causa preanalítica de disminución del BCM, que no tiene nada que ver con la raza, que ni con el fierro, sino que es un error preanalítico, era cuando se depositaba menos sangre al tubo de muestra y quedaba un exceso de EDTA. ¿Ya? Así que es súper importante. Bueno, si vamos a hacer esta diferencia con el parámetro que mide tamaño, también hay que hacerla con el parámetro que mide coloración.
que era el CHCM y el HCM. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre esos dos parámetros? ¿Quién se acuerda? También la vimos la semana pasada. Porque miden lo mismo, ahí está el dibujito para que se hagan la idea. Es la cantidad de hemoglobina y por ende de pintura, de tinción, que está contenido en los glóbulos rojos. Pero hay una diferencia entre uno y otro. Yo se la expliqué. Como ya se la expliqué, no la voy a explicar de nuevo, digamos. Lo que me interesa es si alguien se acuerda. No estoy segura. Miren, yo no voy a evaluar. Me interesa saber, como dije la semana pasada, que esta cuestión sea feedback y que ustedes tienen contacto para que yo no me aburra aquí hablando. ¿La tienen o no? Ya, creo que una medía la hemoglobina que estaba dentro del eritrocito. ¿Ya? Y el otro medía el eritrocito dependiendo si estaba en lisis o no. Ya. Mame, la primera parte bien. Hay una que mide la hemoglobina dentro de cada eritrocito y hay otra que lleva la palabra C que dice concentración de hemoglobina media. Otra que mide la cantidad de hemoglobina. Ahí está, léanla, ahí está la definición para que se acuerden. La cantidad de hemoglobina promedio en una población. ¿Ya? Así que, si bien ambos parámetros tienen que ver con la cantidad de hemoglobina que hay en la célula, en este caso los glóbulos rojos, la miden una a nivel individual y otra a nivel de muestras, población, cantidad de glóbulos rojos. Yo se lo expliqué eso la semana pasada, por ejemplo, en la sala de clase. ¿No? Bueno, estos parámetros son calculados, ahí está la fórmula, ¿ya? Y es una fórmula que bien no tienen que aprendérsela, sino que tienen que deducirla, y es bien lógica. Si la CHCM tiene que ver con la cantidad de hemoglobina en una población, en el denominador siempre va a ocupar el hematocrito, o volumen globular, porque hematocrito es los glóbulos rojos de una población. ¿Ya? En cambio la otra, como es a nivel individual, siempre en el denominador va a ocupar el número de eritrocitos. Y arriba siempre va a ir la hemoglobina porque de ese parámetro estamos hablando. ¿Ya? Así, nosotros vimos antes que si el BCM, ¿se acuerdan? Si aumenta el BCM, ¿cuál de estos dos parámetros del denominador va a aumentar? ¿El hematocrito o el recuento de eritrocitos? Se aumenta el BCM. El hematocrito. Si aumenta el hematocrito, pero no aumenta la hemoglobina, ¿qué le va a pasar al HCM del resultado? O sea, vale decir, por ejemplo, esto original, por ejemplo, que se entiende, esto originalmente era 5, esto originalmente era 10. Si ahora sigue siendo 5, pero esto sube a 20, ¿qué le va a pasar a este valor? Se va a disminuir. Eso se llama hipocromía, ¿cierto? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, ¿en qué casos esto no va a aumentar y esto sí va a aumentar? Nombre un ejemplo. Así le vamos a preguntar para la prueba, ¿ya? No le va a preguntar la fórmula. Eso también lo vimos la semana pasada, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de hipocromasia, no es lo mismo, igual que en el caso del BCM, se tiende a hacer como sinónimo, pero no es igual. Hipocromasia es en sangre periférica, igual que el BCM. Hipocromasia es igual que en sangre periférica. ¿Qué significará hipocromasia? Hipo significa bajo y cromasia tiene que ver con la tensión. Por lo tanto, baja tensión es lo mismo que una menor cantidad de hemoglobina. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipocromasia? La reticulocitosis de nuevo, ¿ya? Que también era una causa de aumento del BCM. ¿Por qué la reticulocitosis? Los reticulocitos, yo les dije la semana pasada, son células inmaduras que están antes del eritrocito, por lo tanto son más grandes, de ahí entonces que aumenta el BCM, y a la vez, como son inmaduros, tienen menos hemoglobina. Si tienen menos hemoglobina, van a ser causa de hipocromasia. ¿Ya? Eso es bastante lógico, digamos. Si ustedes aprenden la materia, la deducen, es pura lógica. La deficiencia de hierro, ¿por qué?
Si no hay fierro, no hay formación de hemoglobina. Si no hay formación de hemoglobina, obviamente va a haber hipocromasia, ¿sí? Ahora, si no había fierro, ¿cómo iba a estar el porte del glóbulo rojo, el BCM? También lo vimos en la semana pasada. Y de hecho acaba de salir en la foto atrás. BCM, deficiencia de fierro. Entonces salen chiquititos y poco teñidos. Entonces la anemia por deficiencia de fierro será microcítica por un lado, o lo mismo, miren para adelante. La deficiencia de fierro provocará sangre periférica, microcitos, ¿me siguen? Y además, por este otro lado, hipocromasia, ¿cierto? En sangre periférica. Pero a su vez, del punto de vista del BCM, va a ser una anemia microcítica hipocrómica. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. Ya. Y como dijimos recién, la hipocromasia en sangre periférica obviamente puede alterar el CHCM y producir entonces una anemia hipocrómica. Siempre, la mayoría de las veces. Pero hay casos que no, al igual que en el caso anterior. Bueno, entonces, por otro lado, vamos a tener entonces el CHCM disminuido, hipocrómica, CHCM normal, normocrómica, y la otra posibilidad es llamar hipercromía o hipercrómica. Hipercromía es en sangre periférica, hipercrómica es a nivel de número de CHCM. ¿Estamos? ¿Existen causas de aumento de la cantidad de hemoglobina que tenga cada glóbulo rojo? No. ¿Por qué? Porque un glóbulo rojo no puede tener más hemoglobina. Por lo tanto, fíjense lo que hice acá, también lo hablamos la semana pasada. Si usted tiene una hipercromía y se va a la fórmula, significa que este subió y este subió, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para que este suba? Tiene que aumentar el hematocrito. ¿Qué tiene que pasar para que, tiene que bajar el hematocrito, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para que este suba? Tiene que bajar el recuento. Por lo tanto, cuando eso pasa, le está hablando de que existe un error en la determinación del hematocrito, con disminución del hematocrito o disminución del recuento. ¿Cuándo bajaba el hematocrito? Cuando hay hemólisis. Cuando hay hemólisis, pero ahí también va a bajar ahí va a subir la hemoglobina. Entonces ustedes tienen que plantearse todo ese escenario. ¿Cuándo va a bajar el hematocrito sin afectar la hemoglobina? Porque si yo bajo la hemoglobina y bajo el hematocrito, esto se mantiene normal. ¿Me siguen? Entonces tienen que verlo matemáticamente, chicos, esto es una fórmula matemática. Si usted baja el numerador y baja el denominador, la relación se mantiene normal. En cambio, si el numerador yo lo mantengo estable, no me cambia, pero el denominador me baja, esto va a subir. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a bajar cuándo la hemoglobina se mantiene normal y cuándo baja el hematocrito? El hemólisis me responde. ¿Será? No, porque el hemólisis sube la hemoglobina y baja el hematocrito. Entonces ya nos fuimos de ahí. ¿Ya? Y esas causas están pasadas en la diapo anterior, en la clase anterior y en la diapo anterior. Disminución falsa del hematocrito, vale decir, cuándo se mantiene la hemoglobina normal y cuándo baja el hematocrito. Y ahí usted tiene que abordar esas dos cosas, que el hematocrito depende del recuento y del BCM. Y una de esas causas era que bajara el BCM, era la raza, por ejemplo, o el exceso de anticoagulante. Si hay exceso de anticoagulante, le echo menos sangre a la muestra, la hemoglobina no va a cambiar. Pero sí va a bajar el BCM. Si baja el BCM, baja el hematocrito. Si baja el hematocrito, sube. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Profesor, si baja el BCM, aumenta el CHCM. Si baja el BCM, te va a bajar este. Al bajar este, aumenta este. Claro, y si aumentara el BCM, bajaría el CHCM. Exacto. Ya.
tú tienes que ver primero, ver ya, aquí dice hematocrito, cámbiale el nombre para que se vea, hematocrito, ¿ya? O volumen globular, que es lo mismo, eso es hematocrito. Por tanto, para saber cuándo baja el hematocrito, tengo que saber de qué es el hematocrito. ¿Ya? Bueno, hay unos errores que son preanalíticos, aquí aparece la palabra lipemia, ¿se acuerdan? ¿Qué era la lipemia? Aumento de lípido en sangre. Ya. Cuando usted cita al paciente en ayuno, el paciente no respetó el ayuno y comió, va a aparecer lipemia, y eso le puede aumentar falsamente estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque para que esto se pueda medir en el plasma requiere como condición que el plasma sea transparente, ¿se acuerdan? Es un error sí o sí. Y los cuerpos de Hayes, que eran esta hemoglobina con nariz de payaso, ¿se acuerdan? El glóbulo rojo con nariz de payaso. Eso puede aumentar falsamente estos dos parámetros también. Generalmente, el aumento de estos dos parámetros, que se llama hipercromía o hipercrómica, es lo mismo, uno en sangre periférica y otro en variable, generalmente no tiene causas patológicas. Generalmente son causas preanalíticas, de error en la determinación de algo. ¿Por qué no existe la hipercromía? Fisiológicamente no existe. Un glóbulo rojo que está hecho para que tenga una hemoglobina en su interior, no se le pueden colocar cuatro, tiene que tener una. ¿Ya? Bueno, otros parámetros que salen en el hemograma y que alguien lo puede haber visto en los casos clínicos que subimos es la determinación de las proteínas plasmáticas totales. Ya lo mencionamos en la primera clase, que para que usted determine las proteínas plasmáticas se determinan en el suelo o el plasma y requiere como condición que el plasma sea transparente, porque la lipemia o la hemólisis, el plasma rojo o el plasma amarillo, ¿se acuerdan? Puede aumentar el valor de las PPT sin necesariamente estar aumentadas y sería un error preanalítico. Ahora, las proteínas plasmáticas se miden en un parámetro que va en un rango, que no me interesa que se lo aprendan, pero si el valor que a usted les da está bajo el rango, eso se denomina hipoproteinemia, y si el valor está sobre el rango, se denomina hiperproteinemia. Disminución de proteínas y por otro lado, aumento de las proteínas plasmáticas. Profe, consulta, ¿cuándo subieron las clases? Porque yo me metí el sábado y no había No, nada. las clases no las O sea, subí. los exámenes, porque tampoco había un El apunte. sábado lo subí. Sí, lo ¿Sí? subí. Y ayer me metí a la página y estaba caída. Sí, pero yo lo que subí antes, no me acuerdo qué era, pero están subidos. Subí los exámenes y la regla del curso. Hiperproteinemia, ¿ya? Ahora, dentro de las proteínas plasmáticas hay una que es súper importante, que la vamos a trabajar ya en un caso clínico, que se llama fibrinógeno, ¿ya? Y el fibrinógeno tiene una particularidad bien en común. Es una proteína de la coagulación, pero también es una proteína que se llama de fase aguda positiva de la inflamación. Y eso que suena bien enredado, fase aguda positiva de la inflamación, significa que es una proteína que tiende a aumentar cada vez que usted tenga una infección o una inflamación. ¿Ya? Cada vez que uno tenga una infección o una inflamación, el fibrinógeno tiende a subir. ¿Ya? Pero ese aumento del fibrinógeno se denomina así, hiperfibrinogenemia. Hiperfibrinogenemia. Aumento el fibrinógeno en la sangre. Bueno, anemia de sangre, pero en este caso en el plasma, ¿no? Eso se refiere. Aumento el fibrinógeno en la sangre. Entonces, ¿cuándo aumenta el fibrinógeno en el cuerpo? Ya, suena fácil, ¿no? Porque si el fibrinógeno le aparece alto a usted, va a diagnosticar que hay una infección e inflamación al tiro, ¿no? Bueno, eso sería muy fácil, y como la medicina no es fácil, tiene una pequeña trampita. ¿Ya? Tiene una pequeña trampita que es la siguiente. Cuando a usted le aparezca alto el fibrinógeno, como el fibrinógeno está dentro de las proteínas plasmáticas, hay que determinar qué tan alto está. Porque que está alto no significa que usted tenga una infección o inflamación, como yo acabo de decir. Esta es la trampita. Si el fibrinógeno está alto, hay que ver qué tan alto está para
para ver si realmente hay una infección o no. ¿Estamos? Entonces se ocupa una fórmula que es, pescan el valor de las PPT. Supongamos que las PPT, chicos, para que me entiendan, anótenlo ahí, sean de un valor de 8. 8 gramos por decilitro. Supongamos que el fibrinógeno esté en un valor de 900 miligramos por decilitro. Miren que se fija, uno se mide en miligramos y otro se mide en gramos. ¿Ya? Ya, reemplacemos la fórmula ahora. 8, pongan 8 menos, ¿cuánto les dije fibrinógeno? 900. 900 miligramos. Ya, ¿cuántos son de 900 miligramos en gramos? Porque o llevamos todo a gramos o llevamos todo a miligramos, pero pera con manzana no. 0,9. 900, usted lo divide en 1000, porque 1000 miligramos son un gramo, y va a dar 0,9. Ya, ahí llevamos todo a gramos. Entonces la fórmula quedaría en, ¿cuánto les dije? PPT 8 menos 0,9 Menos 0,9. dividido en 0,9. Yo lo puedo hacer eso, aquí vaya conferencia de prensa. 8 menos 0,9 da 7,1. 7,1 lo dividen en el 0,9 y me da 7,88. Anoten eso. Ya, 7,88. Miren ahora la pizarra. Si el resultado que a ustedes les da menos de 10, ¿les dio menos que 10 en este caso? Sí. Significa que realmente el animal tiene un proceso infeccioso inflamatorio. Y ahí recién diagnostican un proceso infeccioso inflamatorio. ¿Ya? Si el resultado que a ustedes les da estuviese entre 10 y 15, no, vamos a explicar este primero de abajo para después explicarlo mejor. Si el resultado que les da es mayor a 15, cosa que en este caso no dio, significa que ese fibrinógeno estaba aumentado pero en forma falsa. Nunca hubo un aumento del fibrinógeno, sino que aumentó por algo secundario que es una hemoconcentración. Una hemoconcentración. Y eso significa que el animal, en vez de tener un proceso infeccioso inflamatorio, estaba deshidratado. ¿Me siguen? Y si el resultado les da entre 10 y 15, significa que el animal puede tener ambas condiciones. Un proceso infeccioso, pero además una deshidratación. ¿Sí? 10 y 15. A mí me gusta. Entonces, ¿cómo creen ustedes que les debiese salir el fibrinógeno, la relación de esa fórmula, a un perro que tenga, por ejemplo, parvovirus? De 10 y 15 suena la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque está con infección y además se deshidratan, perfecto. Pero eso va a depender, porque el parvovirus, ¿qué provoca? Diarrea con sangre. ¿Qué pierde usted cuando pierde sangre? ¿Pierde proteína? Sí. Va a perder proteína, esto se le va a ir para abajo. Va a perder fibrinógeno, ¿sí? Porque están las proteínas. Entonces ahí la fórmula puede ir variando. En teoría, debe quedar entre 10 y 15, ¿no? Por eso que con los exámenes es re bonito, porque no todos los pacientes son iguales. ¿Ya? Hay pacientes que van a tener entre 10 y 15, hay otros que van a tener menor a 10, otros que van a tener a 10 y 15. Ya, ahí damos por finalizado la clase 1, que me queda pendiente de la clase de la semana pasada.